Continuamos con esta serie titulada sobre los misterios de Dios. Todos los cristianos sabemos que cuando Cristo enseñó sus parábolas, Él comenzó a predicarles un lenguaje muy simple, muy sencillo, pues como la primera parábola que dio en Mateo 13 del sembrador. Y el sembrador salió a sembrar y sembró la semilla, una cayó en espinas, otra cayó en las rocas, otra no tenía raíz y otra cayó en buena tierra. Y vemos a través de esta parábola, de esta enseñanza del maestro de los maestros, que detrás de estas enseñanzas se escondían misterios. Misterios que la gente común y corriente no entendía ni tampoco entiende casi 2000 años después. Pero cuando acababa Cristo de compartir sus parábolas, llamó al grupo de los discípulos y les dijo: a ustedes les es dado el conocer los misterios del reino de Dios. Entonces, las cosas que están escondidas en la Biblia, que hay una infinidad de cosas, son cosas que Dios ha revelado solamente a un grupo de personas, nada más. No a personas inteligentes, ni que tengan 3 doctorados, o porque sean literatos, o porque tengas el premio Nobel de literatura, te va a dar la capacidad de entender la Biblia. De ninguna manera. Estos misterios Dios los ha revelado solamente a las personas que siguen a Jesús. Nada más a los que siguen a Jesús. Y no a los que lo siguen nada más el domingo, sino a los que lo siguen el lunes, el martes, el miércoles, a los que tienen una relación íntima, orgánica, dinámica, diaria con el Hijo de Dios. A las personas que todos los días tienen su devoción en la Biblia, las personas que en esta mañana trajeron sus Biblias, porque no podemos nosotros continuar enseñando lo que estamos enseñando sin que ustedes tengan su Biblia ahorita ya en sus rodillas, tomando notas, apuntando, porque es imposible asistir a una conferencia bíblica si tú ya no o perdiste la costumbre de traer tu Biblia. En el capítulo 13 del libro de Apocalipsis vamos a descubrir, y el tema de ahora es el misterio de la bestia. En la conferencia anterior analizamos el misterio de la ramera, de Babilonia, de qué forma hay un sistema religioso a través de todos los siglos, desde el capítulo 10 del Génesis con Babel, que Nimrod, el primer rebelde, fundó, hasta que culmine la historia con la segunda venida de Jesucristo. Entonces, hemos visto en la conferencia anterior de qué forma las religiones y los sistemas políticos están sincronizados, se llama sincretismo, se han mezclado el uno con el otro, porque el uno con el otro tienen necesidades de ello. Entonces, a través de la historia, el poder político necesita el poder religioso, porque si en una nación predomina el hinduismo, en otra el catolicismo, o en otra el cristianismo, en otra, etcétera, etcétera, el gobierno político no puede tener votos de personas o de gobernantes que el pueblo sepa que no simpatizan con la religión popular. Entonces, esta mezcla entre el poder político y el poder religioso se va a ver culminado cuando en los próximos años o meses se levante 2 líderes en el mundo profetizados en la Biblia. Uno se llama el falso profeta. Se va a levantar un hombre con señales y milagros religiosamente, que la gente va a creer que realmente él es una persona ungida. Otros van a creer hasta que es el Mesías. Y al mismo tiempo se va a levantar otro líder político, económico y militar llamado la bestia, que la Biblia denomina el anticristo. Entonces, estos 2 líderes van a surgir en los próximos meses o años en el mundo, y el líder religioso
va a reunir a todas las religiones del mundo en una sola. Por eso se le llama en el Apocalipsis 17 la gran ramera, porque la fornicación física es cuando una persona usa el sexo fuera del matrimonio. El sexo bíblicamente solamente puede ser usado dentro de la dimensión del matrimonio. Y cualquier otro uso del sexo, la Biblia le llama fornicar. De ahí viene la palabra porno o pornografía, que es un garabato, una caricatura, una distorsión de lo que Dios hizo santo en el matrimonio. De la misma forma, en el mundo espiritual, Dios le llama fornicarios a las naciones que han tenido relaciones ilícitas o que se han vendido con otras naciones para hacer documentos, hacer contratos, hacer tratados que violan los mandamientos de Dios. Y a Israel, ¿verdad? En varios pasajes de Isaías, de Jeremías, le dice Dios: prostituta, te fornicaste, te fuiste con Siria, te fuiste con Irak, te fuiste con Jordania y te olvidaste de tu Dios. Entonces esta es la razón por la cual la Biblia en Apocalipsis 17 le llama la gran ramera a este sistema religioso. Pero ahora vamos a abordar en el capítulo 13, vamos a leer rápidamente y nos pasamos al capítulo 17 de Apocalipsis. Por eso necesitas una Biblia ahorita en tus rodillas. Si no, te vas a quedar ahora sí que en Babel. Y ya vimos que Babel significa confusión. Entonces, todas las religiones, desde Adán hasta nuestros días, porque Caín fue el padre de las religiones, son todos los sistemas que el ser humano ha desarrollado sin tomar en cuenta a Dios. Son los sistemas que el ser humano ha inventado para de alguna manera unirse con alguien o con algo, con una deidad. Los aztecas, por ejemplo, en México, le sacaban el corazón a las víctimas y se lo ofrecían ¿a quién? A los dioses. En la mitología griega existe Zeus y existe Hércules, los dioses de la mitología griega que ellos inventaron y que suponían que así tenían que ser los dioses. Los hindúes tienen, que es la religión más antigua de la humanidad del hinduismo, tienen millones de dioses, aparte de Brahma, Vishnu y Shiva. Así que cada religión tiene un invento, una forma no bíblica, ideada de acuerdo a su mentalidad, para poder hacer un dios o dioses de acuerdo a como nosotros pensamos que esos dioses o ese Dios debe de ser. Por eso cuando una persona te dice es que el Dios de la Biblia no me gusta, es porque esa persona quiere un Dios formado de acuerdo a su mentalidad que pueda simpatizar con lo que está haciendo. Y cuando vemos al Dios de la Biblia que condena el pecado y que nos dio a su Hijo y que quiere vivir con nosotros, es cuando la gente comienza a encontrar el camino de la verdad. En Apocalipsis capítulo 13 dice el Espíritu Santo revelado a Juan el apóstol hace 2000 años: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como de león, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Muy bien, Juan se encuentra exiliado por el emperador Vespasiano en una isla llamada Patmos, que está junto al mar Egeo, casi al lado occidental de Grecia. Y dice Juan, cuando él dice me paré sobre la arena del mar, sabemos que es el mar Mediterráneo. Entonces, la primera clave que se nos da ahorita inmediatamente, ¿de dónde surgirá el anticristo? Porque es lo que queremos desarrollar y descubrir en esta o la próxima conferencia, es de qué área geográfica el anticristo va a surgir. ¿De Inglaterra, España, Italia, o Irak, o Siria, o México, o Tlalnepantla? ¿Verdad? Y la Biblia es muy clara, como lo vamos a ver, la región geográfica donde surgirá.
lo primero que sabemos es que esta bestia que Juan ve surgir del mar Mediterráneo es el anticristo, como vamos a ver. Sabemos entonces que el anticristo va a surgir del área del Mediterráneo. Es el primer indicio que tenemos bíblico para no estar confundidos ni estar especulando que es el príncipe de España y que es el Papa y que es el presidente Obama, etcétera, etcétera, y tantas tonterías que ruedan por las redes sociales. Número 2, esta bestia es descrita precisamente con un nombre que no le corresponde a ningún animal. Y lo vamos a ver por qué. En el libro de Daniel, capítulo 2 y capítulo 7, se describen los 4 imperios mundiales desde hace 2600 años, desde Babilonia hasta la venida de Jesucristo. Y en el capítulo 2 de Daniel se describen estos imperios a través de una estatua que el rey Nabucodonosor vio en una visión, en un sueño. Y en la cabeza tenía oro, en los brazos y el pecho los tenía de plata, el vientre de bronce, las 2 piernas de hierro y los dedos de los pies mezclados entre el hierro y el barro. Entonces el rey Nabucodonosor pues le mandó a los astrólogos, a los brujos, como toda la mayor parte de los reyes que consultan a la brujería y se hacen limpias, etcétera, etcétera, que le interpretaran el sueño. Pues no pudieron. Entonces Daniel, que estaba trabajando en Babilonia, exiliado como judío, le pidió a Dios que le revelara el sueño y Dios se lo reveló. Y entonces Daniel se acercó con el rey Nabucodonosor y le dijo: Rey, Dios me ha revelado el sueño que tú has tenido y la cabeza de oro representa a Babilonia. Eres tú ese rey. Y sabemos por la historia que Babilonia fue ese imperio que surgió en la historia precisamente hace 2600 años, que fue cuando se escribió el libro de Daniel. Le dice Daniel al rey: y a continuación vendrá otro imperio inferior al tuyo. Vean ustedes el deterioro de los metales: oro, plata, bronce, hierro mezclado con barro. En otras palabras, en este cuadro de la estatua, Dios nos muestra que los gobiernos del mundo cada vez se van a deteriorar más y más y más y más, como lo estamos contemplando en pleno siglo XXI. Ahorita el siglo XXI en el cual tú y yo vivimos, somos testigos que en 1917 comenzó el primer sistema o la ideología que postuló Carlos Marx y Federico Engels en el libro del Capital, y que Lenin en 1917 en la revolución bolchevique llevó a cabo o a la práctica lo que se llama el comunismo. El comunismo surgió el siglo pasado en 1917 y terminó en 1989. Cuando terminó el comunismo, ¿verdad? Fue una ideología que por su causa y sus principios y sus preceptos murieron a través de Mao Zedong, a través de Hussein, a través de todos los dictadores de José Stalin, más de 50 millones de personas. Cuando Mikhail Gorbachev fue con el Papa Juan Pablo II al Vaticano en 1990 y mandó un mensaje al mundo diciendo: quiero confesarles que el comunismo fracasó como sistema ideológico de gobierno. Y dijo Gorbachev en su libro La Perestroika, él escribió para continuar describiendo las fallas terribles del comunismo contra la sociedad. Y Gorbachev dijo: el comunismo fracasó porque sacamos a Dios de Rusia. Número 1. Número 2, porque nos aislamos del capitalismo. Estamos en un mundo donde estamos tan unidos a través del internet y de tantas cosas que una nación no puede ya independizarse de otra, porque lo que afecta a una nación le afecta a su vecina o le afecta a la otra nación. Estamos completamente unidos como nunca en la historia, en la que estamos viendo que estos sistemas de gobierno, uno
uno a otro siguen fracasando. Muy bien. Después de la Segunda Guerra Mundial surgió la democracia, aunque ya el sistema romano, los senadores en Roma, la habían establecido. Pero surgió como un modelo porque Estados Unidos de Norteamérica ganó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todas las demás naciones querían seguir el modelo de Estados Unidos de la democracia. Entonces, la democracia tuvo auge durante algunos años, el comunismo cayó, la democracia continuaba hasta que entramos al siglo XXI, donde la democracia, ante los ojos expectantes de todos los analistas políticos, tampoco ha funcionado. ¿Por qué? Porque ahora ya los sistemas democráticos son unas manos arrasadas. Ya no es el pueblo el que gobierna, ya no es el pueblo el que decide, porque la palabra demócrata viene precisamente del trato, del gobierno, creemos todo eso. Ya no es el pueblo el que está involucrado, participa en las votaciones, etcétera, etcétera. Y ahora llegamos otra vez donde muchas naciones quieren regresar ¿a dónde? A lo que ya fracasó, al comunismo o al socialismo, donde el Estado comienza poco a poco a expropiar, comienza poco a avanzar, comienza poco a restringir libertades, etcétera, etcétera. Y este sistema que ya fracasó en el pasado se está volviendo a implementar simplemente porque no hay otro. No hay otro. Las monarquías quedan muy pocas, tal vez ahí en Holanda, en España, en Inglaterra, la reina de Inglaterra, los reyes de Holanda, etcétera, etcétera. Es un sistema que tampoco funcionó porque ningún rey funciona, ahora son primeros ministros. Y estamos en un punto de confusión política donde el ser humano, los sistemas de gobierno que ha inventado han fracasado absolutamente todos. Cuando el anticristo venga y surja en el Medio Oriente, que es donde va a surgir el anticristo, va a traer poderes sobrenaturales, donde va a solucionar, podemos decir, ¿verdad?, temporalmente, problemas que el ser humano no había podido resolver. Y va a establecer un sistema de gobierno por 10 gobernantes, príncipes satánicos. Síganme con mucho cuidado. Los 10 cuernos que vamos a ver que representan el futuro gobierno del anticristo van a ser gobernantes completamente controlados por principados satánicos. Porque el anticristo, que va a ser un ser espiritual, una entidad espiritual demoníaca, necesita tener a sus servidores que estén en contacto, que hagan química con él, y él no puede hacer química con ningún cristiano, desde luego. Entonces tiene que ser un gobierno completamente satánico, que va a ser la pieza maestra de Satanás antes de que Cristo venga. Este versículo 1 del capítulo 13 de Apocalipsis nos muestra el anticristo surgiendo del Mediterráneo, con 7 cabezas y 10 cuernos. Vayamos a Apocalipsis 17 y tratemos de dejar que la Biblia sea la que nos interprete los símbolos que se encuentran en el Apocalipsis. En el capítulo 17, Juan vio a una mujer montada sobre una bestia. Ya lo vimos en la conferencia anterior, consigan la conferencia. Esta mujer se llama el sistema religioso. La bestia es el anticristo. En el capítulo 17 del Apocalipsis vemos la mujer, el sistema religioso sobre la bestia, el anticristo, en otras palabras, simbolizando que los primeros 3 años de la tribulación, el sistema religioso será el que controle al sistema político. Y después de los 3 años y medio, el anticristo, ahí está en Apocalipsis 17, se va a deshacer de la mujer, que es una ciudad donde se concentrarán las religiones del mundo, y va a quemar la ciudad. Y a los 3 años y medio del anticristo se levanta, segunda de Tesalonicenses 2, del 2 al 4, como el único Dios del mundo. Y donde la gente, por los milagros que va a hacer, se van a hincar delante de él. Entonces, esta cronología nos las muestra claramente la Biblia. Cuando Juan quiso saber
¿Por qué la bestia tenía 7 cabezas? Que son las que aparecen en Apocalipsis 13:1 en el anticristo. Vean lo que el Espíritu Santo a través del ángel le explica a Daniel. Versículo 7, Apocalipsis 17. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto, pongan mucha atención, suban las antenas. La bestia que has visto era pasado. Y no es, en el tiempo de Juan, el anticristo no existía, pero existió antes de Juan. La bestia que has visto era, el espíritu del anticristo existía antes de que Juan escribiera el Apocalipsis. En tiempos de Juan no es, y está para subir del abismo. El anticristo se encuentra actualmente en un lugar que la Biblia llama el abismo, que es un lugar de demonios. La Biblia nos relata que hay un mundo invisible de cárceles, de prisiones para los ángeles y los demonios. Y aunque claro que en el libro que acabo de sacar, La invasión de los ángeles caídos, explico claramente que los ángeles no son demonios, como comúnmente se ha tratado de enseñar, sino que los demonios son entidades espirituales que entran en las personas y en los animales. Pueden poseer personas, pueden influir en tus pensamientos, te pueden producir esquizofrenia, sociopatía, psicosis, paranoias, desviaciones mentales. Pero los ángeles son principados satánicos que no perdieron sus cuerpos. Los ángeles caídos, los principados satánicos, tienen cuerpos todavía, los demonios no. Es un misterio por qué estos demonios perdieron sus cuerpos y tienen que descansar en cuerpos de nosotros o en cuerpos de animales. Entonces, esto es muy importante para que podamos avanzar en la Biblia y descubramos claramente todo el mundo espiritual que nos rodea. Entonces, el anticristo se encuentra actualmente en el abismo y va a surgir cuando venga este tiempo cronológicamente determinado y anticipado conocimiento de Dios. Porque Dios es el soberano del universo y Él tiene el control de todos los eventos que puedan pasar en el pasado, presente y futuro. La bestia está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Muy bien, ahorita el Espíritu Santo va a comenzar a revelarnos y nos pide 2 condiciones. 1, para que comencemos a entender todos estos misterios y estos aparentes rompecabezas, necesitamos sabiduría. Muy bien, ¿qué es la sabiduría? ¿Qué diferencia hay entre la sabiduría y el conocimiento? El conocimiento es información, es data, nada más que tú puedas tener. Tú puedes tener y conocer toda la Biblia y la historia y los pasajes y los nombres sin tener sabiduría. Porque el conocimiento no da la sabiduría. Síganme con mucho cuidado. La sabiduría la reciben los cristianos que practican el conocimiento. Si lo quieres apuntar, la sabiduría es la capacidad espiritual que el Espíritu Santo nos da cuando practicamos lo que conocemos. Número 1, para no extendernos demasiado. Todos los hombres cristianos sabemos, Efesios 5, 22 en adelante, maridos, amen a vuestras mujeres. Respeta a tu esposo. Sé considerado con tu esposo. Sé caballero con tu esposo. No engañes a tu esposa.
Y si tú, eso que ya sabes, todo hombre cristiano lo sabe, lo tienes en tu conocimiento, no lo practicas, no puedes tener sabiduría para seguir viviendo en la vida. Te quedas ahí frenado, ahí te estancas. Pero cuando comienzas a practicar lo que sabes que necesitas practicar, y a tu esposa la haces la reina de tu casa, y eres considerado y caballero y la tratas como Dios quiere que las tratemos, Dios entonces a esas personas les da sabiduría. Y esa sabiduría es la capacidad de usar el conocimiento. La sabiduría es la capacidad de usar la data, la información, porque la mera información es legalismo. Hay personas que conocen la Biblia y son teólogos, etcétera, etcétera, y ni siquiera son padres de familia ni buenos esposos, y esa es simplemente ley. Pero el amor edifica, y el amor es el que da la sabiduría cuando practicamos lo que sabemos que tenemos que practicar. Esto para la mente que tenga sabiduría. Para los cristianos que están practicando los mandamientos de Dios, que están llevando a cabo en la práctica lo que la Biblia dice, para ellos va lo siguiente: las 7 cabezas, versículo 9, son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. Muchos han dicho y han escrito que el Vaticano, Roma, está construida sobre 7 colinas. Y aquí no dice colinas. En el original griego, la palabra que aparece como monte no es para la palabra colina. En el griego la palabra para colina es una y para monte es otra. Entonces, aunque parezca que hay una similaridad entre que realmente el Vaticano o Roma está construida sobre 7 colinas, vean lo que dice el versículo 10, para que no nos quede duda, son 7 reyes. Muy bien, entonces los montes, ¿qué significan? Vamos rápidamente a Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2. Y vamos a comenzar a ver rápidamente que los montes en la Biblia siempre significan o describen naciones, o poderes, o gobiernos, o imperios. Dice Isaías 2, hablando cuando ya estemos con Cristo en Jerusalén. Versículo 2 y 3. Isaías 2, 2 y 3. Acontecerá, ¿cuándo? En lo postrero de los tiempos, o sea, al final de la historia humana, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de todos los montes. Esto no puede ser literal, ¿verdad? Porque los montes no tienen ninguna autoridad. ¿Qué está dándonos a entender aquí el Espíritu Santo? Que el monte de la casa de Jehová será Jerusalén, la nación de Israel. Y todas las demás naciones alrededor, dice la Biblia, van a servir y a ir a Israel a postrarse delante del Hijo de Dios. Está hablando del reino milenial. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos con sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, Sión es Israel, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Veamos otro ejemplo más adelante acerca de estos montes que la Biblia nos muestra que son realmente naciones. Isaías capítulo 51, dice la Biblia, Isaías capítulo 51. Y encontramos que dice aquí la Biblia: preparad contra ella naciones, versículo 28, los reyes de Media, sus capitanes, temblará la tierra y se afligirá, porque es confirmado contra Babilonia el pensamiento de Jehová para poner la tierra de Babilonia en soledad, para que no haya morador en ella. Versículo 34, me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío, me tragó como dragón.
llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. Esto nos habla, sin ningún duda ni especulación, que cuando la Biblia en Apocalipsis habla de 7 cabezas, son 7 reyes, 7 gobernantes. Nunca se puede dividir a un rey de su gobierno, porque si es un imperio tiene que tener un rey, y si es un rey tiene que tener súbditos. ¿Quiénes son estas 7 cabezas que se realizan bajo el control de la bestia, que es el anticristo? Que finalmente es realmente Satanás el que le da el poder al anticristo. Bueno, de acuerdo a la historia, los que quieran apuntar, han habido 7 imperios en la Biblia que han sido hostiles contra el programa de Dios. 7 imperios que han perseguido a Israel. 7 imperios en la historia que han tratado de gobernar el mundo y que se manifestaron por su crueldad, por tantas cosas tan sanguinarias que hicieron contra el pueblo de Dios. Número 1, Asiria. 2, Egipto. Por 400 años torturó al pueblo de Dios. En tercer lugar, Babilonia bajo el rey Nabucodonosor, que se encuentra en el libro de Daniel capítulo 2 en adelante. De Babilonia siguieron los medos y los persas. Número 4, cuando se unió Irán, que es Persia, en 1935 le cambió el nombre Persia a Irán, se unieron con los medos. Y en quinto lugar, los griegos, con Alejandro el Magno. Estos 5 imperios, la historia nos da testimonio de que la Biblia profetizó cronológicamente el surgimiento de cada uno de estos imperios, y que todos los imperios del pasado, sin excepción, han sido controlados por Satanás y por sus principados demoníacos. Ahora muy bien, entonces vamos a repetir: Asiria, Egipto, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y el sexto, Roma. Vamos rápidamente a Apocalipsis 17. Están aprendiendo, ¿verdad? Más les vale. ¿Ya ven por qué hay que traer la Biblia? Porque muchos todavía están en Babel. Vean ustedes la exactitud de las profecías bíblicas. Las 7 cabezas, versículo 9, son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Quién es la mujer? El sistema religioso anterior o la ramera. Ya vimos anteriormente que todas las religiones a través de los siglos han sido una mezcla de brujería con paganismo, con idolatría, con sincretismo, con costumbres que no existen en la Biblia. Y todos estos imperios, sin ninguna excepción, tenían brujos a sus lados, tenían astrólogos a sus lados, tenían espiritistas a sus lados. Y actualmente en el siglo XXI siguen habiendo cientos de gobernantes que continúan consultando a los brujos, a los espiritistas, a los chamanes, porque ellos creen que ellos pueden pronosticarles o decirles o mostrarles cuál es el camino para gobernar. Entonces, esta es la razón por la cual dice la Biblia que la mujer se sienta sobre estos 7 imperios, porque estos 7 imperios a través de la historia han sido una mezcla de religión con política. Un ejemplo solamente es Irán. Actualmente en el siglo XXI Irán, ¿qué es Irán? El Ayatollah Khomeini es el líder religioso más poderoso que el presidente de Irán. Tiene más poder en Irán la religión que la política. Y le hacen más caso a los líderes religiosos que a los políticos. Y retrocedamos en el siglo XX. Desde Cristo hasta el siglo XIX, aproximadamente, todas las naciones de Europa estaban bajo el control del Vaticano. Francia, Inglaterra, España, Hungría, Italia,
Ningún rey durante 19 siglos en Europa se podía casar sin el permiso del Vaticano. No podían comprar sin el permiso del Vaticano. No podían hacer transacciones si el Vaticano no lo autorizaba. Cuando llegó la culminación de esta religiosidad fue con la Inquisición. Cuando el Vaticano nombró a Torquemada en España para que torturara y matara a todas las personas que negaban hacerse católicas. Y torturaron y mataron a musulmanes, a judíos y a cristianos, a negritos y a toda la gente que no aceptaba que Roma es la única que puede salvar a los seres humanos. Entonces nos damos cuenta el poder de la religión. De la religión. Y por eso cuando nosotros tenemos debates con personas, sobre todo con ateos, siempre me sacan a colación esto por la ignorancia que hay en ellos. Es que mire, doctor Alducin, las religiones es la razón por la cual, vea las Torres Gemelas, 19 radicales musulmanes se suben en 4 aviones y por causa del fanatismo religioso de Alá se estrellan y matan a más de 3,000 personas. Ya ve, eso es lo que hace la religión. Yo le dije, amén. Así es la religión. Y mire la Inquisición, más de 50,000 personas murieron a manos del Vaticano. Eso es lo que hace la religión. Y por eso alguien escribió, la religión es el opio de los pueblos. Yo dije, amén. ¿Cómo que usted nos dice amén? Sí, amén. ¿Por qué? Porque el cristianismo no es una religión. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Ahora sí, Virgen del Socorro. ¿Qué descubrimos? ¿Cómo que el cristianismo es una religión? El cristianismo es una relación. Es lo que Cristo hace 2000 años vino a tratar de explicarnos, que pudiéramos divorciarnos de todos los sistemas religiosos que el ser humano ha inventado y que han causado confusión espiritual. Por eso es Babel lo que se encuentra detrás de estos sistemas. Y esto fue lo que a la mujer samaritana le explicó Cristo en Juan 4. La mujer samaritana tenía el problema de todos nosotros cuando no éramos cristianos. Era una mujer inmoral. 5 maridos tenía la chulis que se habían casado con ella. Y cuando Cristo la encuentra en el pozo de Samaria, con el que vivía no era su esposo. Vivía en Amaciato, pero era muy religiosa. Vemos nosotros la unión entre la inmoralidad, el paganismo, la brujería y las religiones. Los brujos tienen a Santa María, tienen a Santa Cadeo, a San Juan, a San Pilatos, para todos los choferes, y también tienen a la Madre Teresa y también tienen a los brujos. ¿Se dan cuenta de la unión entre los sistemas del ocultismo y las religiones? Y la gente vive confundida. Babel. La palabra Babel significa confusión. Entonces Cristo le dice, la mujer samaritana le dice a Jesús, ustedes dicen que en Jerusalén hay que adorar. Mis padres me enseñaron que en ese monte, lo mismo que 2000 años después. ¿Cuál de todas las religiones es la verdadera? Los mormones dicen que ellos, los católicos dicen que ellos, los musulmanes dicen que ellos, los hindúes dicen que de ellos, los budistas. ¿Cuál es la verdadera religión? ¿Habrá algo que sea verdadero? Sí lo hay en la Biblia. Este libro nos saca de esa confusión. A eso vino Jesús, a quitarnos las vendas, a que podamos ver la luz. No hay muchas verdades. Esto se llama relativismo en la filosofía. Todo es relativo, es según como tú lo veas, es tu perspectiva, es lo que tú piensas. Este libro contiene verdades absolutas. No hay nada relativo en este maravilloso libro de Dios. Entonces Cristo le contesta a la mujer samaritana, mujer, créeme. Esta es la respuesta. No le creas a ninguna religión. Créele a Jesús. Cuando tú comiences a poner tu confianza en Jesucristo, no en las religiones que hemos heredado todos,
Unos nacimos musulmanes, otros católicos, otros, todos hemos heredado alguna religión. Pero llega el momento en que tenemos la responsabilidad de poder encontrar la verdad. Si tu alma anhela conocer y tiene hambre del poder y la verdad de Dios, y cuando comienzas a leer la Biblia y comienzas a creer lo que Jesús dice, nos descubrimos que no es la religión la que vino a salvar. Cristo no vino a traer más de las miles de religiones que existen. Cristo vino a traernos la forma en la que podemos reconectarnos con el único Dios y vivo verdadero, con su Padre. Y cuando tú encuentras a Jesucristo, porque Él vino a revelar al Padre, Él entra a tu vida y Él se manifiesta en tu vida y comienzas a tener entendimiento de conocer a ese Padre, a ese Dios, que todos los que siguen las religiones lo están buscando equivocadamente. Porque el cristianismo no es una religión, apúntalo, es una relación personal, viva, orgánica, dinámica, con un hombre que fue muerto, fue crucificado, fue enterrado y resucitó a los 3 días. Se llama Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Entonces, este sistema religioso de la mujer se muestra sobre una bestia con 7 cabezas. O sea, el poder religioso es el poder más grande, esto es increíble, camuflajeado que usa Satanás contra los seres humanos. Porque cuando alguien dice, tengo una religión, ya no se siente tan malo como un ateo, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchos ateos son ateos como Carlos Darwin. Si Carlos Darwin hubiera tenido el conocimiento del ADN, que se descubrió en 1954, Carlos Darwin nunca se hubiera atrevido a postular que somos el resultado de una evolución fortuita y accidental. Si Carlos Darwin hubiera tenido ese conocimiento, no se hubiera atrevido a hacerlo. Y si la mayor parte de los ateos supieran, y a través de los mensajes que mandamos al mundo entero, que hay que divorciar el cristianismo de las religiones, comienzan a comprender que no es el opio de los pueblos, porque el cristianismo es una verdad, que es una relación y no tiene nada de religión. Y si quieres apuntarlo, la palabra religión, en su etimología, viene de volver a, ligos. Religión es volver a ligarse. Una persona religiosa está tratando de volver a ligarse, a unirse con Dios. ¿A través de qué? ¿De sacrificios? ¿A través de buenas obras? ¿A través de dar dinero a los ancianos, a los heridos? Y tratar de poder ser de una forma, ante los ojos del mundo, ¿verdad? Anfitrión de muchas reuniones donde se levanta dinero para causas filarmónicas, etcétera, etcétera, y causas comunes que la gente necesita. Esa es la religión. Vamos a hacer un maratón para los niños, para esto y el otro, y en todo esto es altruismo nada más. Pero es para limpiarse la conciencia, para poder entender de que es muy diferente lo que Cristo nos vino a enseñar. Regresamos a Apocalipsis 13 y vemos que el anticristo tiene 7 cabezas. O sea, estos 7 imperios, Asiria, Babilonia, Egipto, Medo-Persia, Grecia y Roma, han estado bajo el poder de Satanás, del dragón. Y cuando nos brincamos al capítulo 17, encontramos que dice el versículo 10, son 7 reyes, ya los vimos. 5 de ellos han caído. Cuando Juan escribió esto, 5 imperios hace 2000 años habían caído. A ver, ahí va: Asiria, Egipto, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Uno es Roma, es el 6º. Cuando Juan escribió esto, un imperio estaba vivo, que era el imperio bajo el cual Juan el apóstol vivía. Uno es
El otro aún no ha venido, el séptimo. ¿Cuál será el séptimo imperio? Los 10 cuernos o las 10 naciones, 5 del Medio Oriente, en la próxima clase lo vamos a ver, y 5 de Europa que se van a unir y que van a conformar la confederación política de la bestia o del anticristo. Entonces, cuando oigamos que un G10 se está formando, alístense porque nos vamos, pero nos vamos. No hay ninguna otra señal anterior a esta. Entonces, cuando estos 10 reyes conformen su poder, van a gobernar Europa y el Medio Oriente, y de entre ellos, Daniel 7, de entre ellos surge un cuerno pequeño, otro nombre para el anticristo. El anticristo sería el 11º, pero dice Daniel 7 que va a derribar de los 10 a 3 y van a quedar 7. ¿Y qué dice ahí? El versículo 10, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, la bestia que era y que no es también. Ahí está el 8º. Ahí tenemos a los 8 imperios cronológicamente descritos en la Biblia. El anticristo será el 8º. Cuando el 7º, estos 10 gobiernos le entreguen el gobierno al anticristo, y el anticristo entonces se pueda erigir como el gobernante, el dictador final de toda la historia. Veamos rápidamente lo que dice el versículo 12 de Apocalipsis 17. Los 10 cuernos, ahí está, que has visto, son 10 reyes.